Buenas noches, hoy les vamos a hablar sobre el empalme espiral-espiral, un elemento importante dentro del diseño geométrico de carreteras. Mi grupo está conformado por Cristian Camilo Rodríguez, Karen Sofía Ramírez, Joan Sebastián Bernal, Steven López y Jonathan Barriga. Somos estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia. El diseño geométrico de carreteras busca que el tránsito de los vehículos sea seguro, cómodo y eficiente. Uno de los aspectos que contribuye a esto es el uso de espirales de transición, que permite conectar curvas de diferentes radios de una manera suave y continua. El empalme espiral se utiliza cuando dos curvas se unen y su función principal es evitar cambios bruscos de dirección o aceleración, lo cual mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del conductor. Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, este tipo de empalme ayuda a lograr un trazado más armónico y eficiente, especialmente en zonas con condiciones topográficas complejas. A continuación, mi compañero les explicará qué es una curva de transición. Continuando con la exposición, entramos a definir qué es una curva de transición. Esta se coloca entre una curva, se localiza entre una curva recta tangente y una curva circular. En Colombia, Invías Apta lo define como clotoide, eh, como una espiral de transición estándar. La propiedad matemática fundamental de la clotoide es única, ya que su radio de curvatura es inversamente proporcional a la longitud. En este tiene unas particularidades debido a que comienza en la tangente con una longitud L y un radio tendiendo a infinito. Segundo, termina al unirse con una curva circular con una longitud L, longitud de espiral y un radio que es el radio de la curva circular. Su fórmula principal es eh, radio por longitud y esto nos da un K al cuadrado donde K es el parámetro de espiral, que es un valor constante que se define qué tan abierta o cerrada es la curva. ¿Cuáles son las funciones de la curva en espiral? Según el manual, sus funciones es tener transición en la curvatura, que permita que el conductor gire el volante de manera gradual y suave, evita el cambio brusco de ir recto a estar en una curva. Segundo, la transición de peralte. En el tramo donde la calzada pasa de tener un bombeo normal del menos 2% en la recta a tener un peralte máximo del 8%. Esta inclinación es gradual, contraste a la fuerza centrífuga. Tercero, la transición del sobreancho, eh, si se requiere. Mejora la estética y la percepción de la calzada en sí, proporcionando una ruta visual y natural para el conductor. Eh, es importante hablar de las variables de diseño en estas curvas en espiral. Entonces, las siguientes variables que son necesarias a la hora de hacer el diseño es la velocidad de diseño. Este parámetro es supremamente importante ya que se debe seleccionar dependiendo la vía, si es primaria, secundaria, terciaria. Y también depende mucho del terreno, si es montañoso, escarpado. Sin embargo, esto depende de los radios mínimos y máximos en las curvas. Bueno, también muy importante, el vehículo de diseño, eh, debido a que se debe saber los ejes equivalentes que transitan por la curva, por la calzada, ya sea camión, bus, eh, carros. Sin embargo, los carros por lo general no se contemplan en el diseño, debido a que sus cargas son mínimas en comparación a lo que es un camión de ejes como Trident, Tandem, que ya tienen una carga alta en la calzada. Las distancias de visibilidad juegan un papel importante debido a que la velocidad de diseño se calculan en las distancias mínimas que un conductor debe tener para reaccionar. Se define también la distancia de visibilidad de parar
la cual es necesaria para que el conductor vea un obstáculo y por consiguiente reaccione y frene el vehículo por completo. Y la distancia de visibilidad de adelantamiento. Este juega un papel muy importante, ya que es necesaria para que el vehículo pueda adelantar de forma segura en las vías de dos carriles. Bueno, buenas noches, mi nombre es Steven López y pues dando continuidad a lo que mi compañero había informado, vamos a explicar respecto a el empalme espiral-espiral. En este caso vamos a hablar de los simétricos y asimétricos. Pues inicialmente el empalme espiral-espiral asimétrico es la unión entre dos alineamientos rectos mediante dos espirales clotoides de diferente parámetro o longitud. El espiral clotoide pues prácticamente es una curva de transición que sirve para pasar de una parte recta a una parte curva de forma suave y progresiva. Esta se encuentra en un punto común central sin incluir un tramo circular intermedio, es decir, el delta C es igual a cero. Delta C prácticamente pues es el ángulo que tendría las partes circulares de la curva, pero pues como no tenemos alguna parte circular pues sería igual a cero y la longitud de la curva también sería igual a cero. Características principales, entonces tenemos que está formada por dos espirales clotoides, como ya lo habíamos informado, de diferente curvatura progresiva. No existe el arco circular entre ellas, es un empalme continuo y se utiliza cuando las condiciones de cada tangente son diferentes. Por ejemplo, cuando existe diferente espacio disponible para el desarrollo de la espiral, cuando el peralte o pendiente transversal de cada tramo es diferente. También cuando existe alguna restricción topográfica o de visibilidad. Importante también que la deflexión total que hay entre ambas espirales no debe superar los 20 grados. Y el ángulo de deflexión de cada espiral, es decir, el ángulo de cada una, no debe superar los 10 grados. Y se mantiene un radio único en el punto medio. Bueno, el empalme espiral simétrico, digamos que tiene las mismas similitudes, consta de dos espirales idénticas, tiene que ser, pues, como su nombre lo dice, simétrico, y se usa en condiciones de ambas espirales tienen que ser iguales, las mismas condiciones, en cuanto a la longitud, la pendiente, la visibilidad y el espacio. La curvatura varía progresivamente desde cero hasta un valor máximo o en el punto medio donde las dos espirales se encuentran. No existe tampoco un arco circular intermedio y pues digamos que en este caso sí representa el caso más estable y equilibrado del empalme espiralizado. ¿Qué tenemos acá? Pues como ya lo habíamos informado antes, es la unión entre dos alineamientos rectos mediante dos espirales clotoides, igual que se conectan en un punto en común central. El delta C es igual a cero, al igual que la longitud de la curva. En este tipo de empalme las dos espirales deben de tener el mismo parámetro, es decir, el espiral 1 debe ser igual al espiral 2 y las mismas longitudes. Digamos que es un trazo perfectamente equilibrado. Entonces, este es el elemento que nos muestra el manual, donde pues digamos que se muestra cómo es el empalme espiral-espiral. Lo importante acá es la deflexión y los ángulos de deflexión de cada curvatura. Entonces, este de acá no debe de ser mayor a los 20 grados centígrados y para estos dos, cuando es simétrico, deben ser iguales y no deben de superar los 10 grados. Y cuando es asimétrico, la sumatoria de ambos no debe de superar los 20 grados, ni tampoco cada uno debe superar los 10 grados. Entonces, aquí que tenemos, eh, deben de tener los mismos parámetros de espiral, deben tener las mismas longitudes, mismo ángulo de deflexión por cada espiral cuando es simétrico y la sumatoria de las dos deflexiones no debe ser mayor a 20
cuando estamos hablando de una espiral asimétrico. Ángulo total de deflexión debe ser igual o menor a 20 grados. Y pues no tenemos una longitud del círculo ni una variación del ángulo circular. Bueno, como complemento, nosotros podemos buscar en internet Invías manual de diseño y damos clic en el primer link que nos aparece. Cuando damos clic ahí, vemos que nos aparece manual de diseño geométrico y nos sale una opción de poder descargar una carpeta comprimida. Cuando descargamos esa carpeta comprimida, pues hay varios aplicativos ahí que podemos usar, pero en este caso a nosotros nos va a interesar uno que se llama Curvas. Bueno, voy a abrirlo desde cero. Cuando accedemos a él, nos va a abrir un texto, un cuadro de diálogo, en donde nos menciona que es un aplicativo pues creado por el Invías, acá como podemos ver, que es algo de apoyo técnico. También podemos ver por quién fue desarrollado esto, la versión y el mes y el año, pues como de la ejecución de este. Para poder empezar con el aplicativo, pues le debemos dar acá en cerrar. Como vemos, tiene varias hojas de cálculo en donde podemos hacer varios tipos de curva. En este caso a nosotros nos tocó pues espiral. Lo más importante aquí que debemos tener presente, bueno, lo que debemos tener presente acá es, en esta hoja, es que los únicos datos que nosotros vamos a poder editar sin que dañemos la hoja de cálculo son los que están en azul. Bueno, lo que vamos a ir editando primero es el tipo de espiral. A nosotros nos correspondió espiral. Como otro dato de entrada que vamos a tener es la abscisa inicial, pues que podemos editarla también. También otro dato que nos van a pedir son las coordenadas del punto inicial, una coordenada norte y una coordenada este. Después nos van a pedir un azimut de entrada que, como vemos acá, nos pide que sea en grados, minutos y segundos. Entonces, los grados, minutos y segundos los vamos a ir separando por medio de una coma. En este caso pusimos 5 grados, 5 minutos, 5 segundos. La coordenada del punto final, también nos piden una coordenada norte y una coordenada este. También nos piden un azimut de salida, que en este caso pues vamos a ponerle, para ejemplo, un 130. Y también nos piden la longitud de la espiral de entrada, pues que vamos a ponerle que sea 150. Y un radio circular, que también va a ser de 150. Bueno, también acá nos piden indicar el sentido hacia donde va a ir nuestra curva. Vamos a poner en este caso que es izquierdo. Y también podemos dar el parámetro de cada cuánto queremos que incremente la abscisada. Cuando lo modificamos acá, esto se nos va a ver reflejado pues en el incremento que nos haga en esta tabla, acá donde dice abscisa. Bueno, si le damos calcular con los datos que ingresamos, pues vemos que ya nos arroja el espiral acá en la gráfica, y también se nos modificaron todos los valores pues de esta tabla. Aquí en la columna J, lo que vemos aquí en la columna J que nos arroja son unos valores que son los que vamos a meter dentro del civil. Ahorita nos dieron unos valores muy grandes, vamos a verificar si es que el azimut de entrada lo ponemos sin las comas, a ver qué sucede con esto. Bueno, y nos volvió a recalcular todo.
listo, cuando ya tengamos todos los datos calculados acá, eh, lo que procedemos a hacer es extraer justo esta columna de datos, que es la que posteriormente procederemos a subir en el civil. Bueno, como comentaba mi compañera, acá estamos en el archivo, en el aplicativo, donde cambiamos la ábside inicial a 283, cambiamos el azimut a 125, cambiamos el espiral de entrada a 200 y el radio circular a 200. Entonces le damos aquí en calcular. Entonces acá ya tenemos lo que son los datos, las coordenadas para pasar al civil. Entonces, tenemos la misma información acá, donde ya se dibujaron los tres puntos, que son el punto inicial, el punto final y el punto cero, o el PI. Entonces, acá seleccionando cada punto, verificamos que el punto inicial tenemos coordenadas en norte 1000 y en 50 en este. En el punto final tenemos 1000 en este y 1000 en norte. Y en el PI tenemos 1407.979 y tenemos 417.346. Entonces con esto, si podemos irnos a la INE, le ponemos el nombre, empalme espiral, y acá le modifico las abscisas, que son 283, 169, y en la ventana que nos aparece entramos en la primera opción de tangent, donde seleccionamos cada punto, los unimos y le damos enter, donde aquí ya nos crea el alineamiento. Ya con el alineamiento, de hecho, nos vamos a lo que es la curva y damos entre con espiral, con dos tangentes, entre dos tangentes. Seleccionamos en el mismo sentido que tiene la vía y acá él nos va a pedir dos cosas. Nos va a pedir el dato de entrada, que son 200, nos da unos grados, pero tiene que ser menor de 280, pues enter, y tenemos que meter el final, la distancia final, que son 379.49, 449, le damos enter y aquí ya nos queda lo que es el alineamiento. Tenemos acá el abscisado, tenemos lo que sería la curva espiral. Y para verificarlo con respecto a las coordenadas, los datos que nos aparecen acá, en este caso me tocó pasarlos para un bloc de notas, donde ya lo tengo listo para subir. Y entonces entro acá al civil, me voy a insertar en posición right, en el más, empalme espiral, donde acá ya lo tengo listo, donde está la coordenada este, lo cargamos y acabamos como los puntos dan en todo, dan con respecto a toda la curva. La espiral con respecto a cómo nos sale en el aplicativo. Siguiendo pues lo que es un alineamiento, en hacerlo directamente en Civil y hacerlo directamente también con el aplicativo, que tiene
Se alcanza a notar que el punto está algo traslapado. Que de pronto es alguna molestia que tuve con el programa, ya que no me dejó como transferir los puntos de la mejor manera. Pero digamos que los puntos principales los mantiene. Desde ahí, pues digamos que el alineamiento lo sigue con respecto a todo lo que es el punto. Sería nada más. Si verificamos que también con respecto al aplicativo y el alineamiento que uno puede crear, sale igualmente con respecto a todo, con las cotas, con el oxidado y cada punto.